Imer Noticias. Todas las voces. Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Mire, en los últimos meses en Chihuahua han ocurrido algunas situaciones un poco, vamos a llamarle extrañas para no utilizar más adjetivos. Un caso que ha llamado mucho la atención de la opinión pública en nuestro país es, por ejemplo, la captura del ex fiscal Francisco González Arredondo. Él fue quien encabezó las investigaciones por corrupción en contra del exgobernador César Duarte y decenas de funcionarios y colaboradores de César Duarte, quien se encuentra detenido en México después de permanecer un rato en Estados Unidos y está acusado básicamente de corrupción. Bueno, pues el ex fiscal que llevó este caso está detenido, fue arrestado en este actual periodo. Y además ocurrió algo que el exgobernador Javier Corral ha denunciado también como parte de estas circunstancias inusuales que suceden en Chihuahua. El exgobernador Javier Corral es propietario de una librería en Chihuahua, la capital, que iba a ser inaugurada el día de ayer, pero no pudo llevarse a cabo. ¿Por qué no ocurrió? Para saber qué es lo que sucede en Chihuahua justamente con estas circunstancias que ocurren, vamos a conversar justamente con Javier Corral, el exgobernador. Javier, buenos días, bienvenido a la primera emisión de Imer Noticias. Le saluda Alberto Nájar. Alberto, muchísimas gracias, muy buenos días a todo el público Radio Escucha. Creo que lo has planteado muy bien, porque efectivamente no podemos aislar el hecho que sucedió ayer, muy vergonzoso bajo todos los enfoques de la clausura de mi librería Sándor Mara, porque efectivamente en Chihuahua están sucediendo muchas cosas realmente pues sin precedentes. Acá lo insólito, lo escandaloso, haciendo lo cotidiano. Un exfiscal anticorrupción que coordinó la operación Justicia para Chihuahua es detenido y está en prisión injustamente como parte de una venganza política de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien tiene no solo un compromiso muy fuerte con su amigo y ex jefe César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua que saqueó al Estado y que está detenido en el Cerezo 3 de la ciudad de Chihuahua, en el Cerezo 1, perdón, de aquí de la ciudad de Chihuahua, sino que también ella fue parte de las investigaciones que este fiscal encabezó, las investigaciones que descubrieron que Duarte tenía un mecanismo conocido como la nómina secreta, un instrumento de corrupción, pero fundamentalmente corruptor, con el que compraba voluntades, acallaba medios, conseguía apoyos en el Congreso, conseguía el silencio de líderes empresariales, de las cámaras empresariales de Chihuahua en aquella época, incluso de líderes religiosos. Se conoció como la nómina secreta. En ella estaba María Eugenia Campos Galván y también el actual fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. Hay que resaltar siempre en el caso de César Jáuregui el apellido Moreno, porque hay otro César Jáuregui, pero él es Robles. Obviamente él sí es una persona íntegra, honesta, pero Jáuregui Moreno no. El actual fiscal general del Estado, nombrado por ella hace 3 días, era precisamente el operador y quien efectivamente le decía jefe a César Duarte, era el operador de la corrupción de ese gobierno dentro del PAN, en el Congreso, y pues es un personaje verdaderamente inescrupuloso del que yo espero que realmente el gobierno de la República ponga mucha atención en el examen de control de confianza, porque estoy absolutamente seguro que no lo va a pasar por muchos motivos, por muchas razones. Pero bueno, qué bueno que tú planteaste inicialmente, Alberto, el tema del exfiscal Francisco González Arredondo, porque este ha sido hasta ahora pues uno de los hechos más injustos, diría yo, de los hechos más azarosos, porque pues hay toda una treta, testigos con identidad reservada que habían participado de testimonios
para llegar a las investigaciones que detuvieron a César Duarte, con el transcurso del tiempo, una vez que llegó María Eugenia Campos, fueron convencidos por ella, directa y personalmente, para retratarse de las declaraciones, y luego se dijeron víctimas de tortura psicológica y iniciaron una denuncia que se encargó de fabricar y de instrumentar la Fiscalía General del Estado, y por la cual se detuvo al exfiscal anticorrupción. Ella, en público y en privado, siempre dijo pues que se la íbamos a pagar. Y por supuesto, en el caso de Francisco González Arredondo, que por cierto él nunca hizo ningún tipo de entrevistas, ni interrogatorios, ni nada, porque él era el coordinador, pero pues fue el coordinador que la imputó a ella por el delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta de César Duarte y vinculada a proceso penal en plena campaña. Lo que pasa es que cuando gana la gubernatura, y por amplio margen, un día antes de tomar protesta de su gobierno, un magistrado de la tercera sala penal de Chihuahua le revoca la vinculación a proceso y ordena reponer el procedimiento. Obviamente con el manto del fuero se otorgó una impunidad por lo menos de 6 años. Este es un hecho, este es el primero, que por cierto ha sido muy sofocado en algunos medios nacionales o los llamados medios de la Ciudad de México, porque pues ahora sí que dentro de este lamentable polarización, en donde hay tanto encono, también hay mucha autocensura en muchos medios que sirven a cualquiera de los dos bandos, de los dos polos, ¿no? Aquello que parece afectarle a Morena lo ocultan, lo ocultan o lo callan, pero también lo que parece afectarle al PRIAN se oculta o se calla en los medios que están comprometidos con unos y con otros. Por eso yo te agradezco mucho empezar por ahí. El de ayer, si aquel fue el acto más injusto o ha sido el más aberrante, el de ayer es el más absurdo y es una estupidez lo que se hizo, porque no hay manera, lo digo como es, de justificar la clausura de mi librería, que tiene en funcionamiento un mes. El día de hoy cumpliría un mes de estar abierta a los chihuahuenses. De hecho, nosotros teníamos planeado abrir desde el 1 de diciembre, no lo pudimos hacer porque se han ido retrasando muchísimo permisos que en cualquier otro negocio, Alberto, son trámites. Si de lo que se trata o de lo que se ha dicho y se ha hablado es de apoyar a los emprendedores y que el centro histórico de la ciudad vuelva a ser un centro de atracción, no solamente para el turismo, sino para los propios chihuahuenses. Trámites que en cualquier apertura de un nuevo negocio tardan semanas, pues a nosotros han tardado meses, pero finalmente los hemos ido consiguiendo. El más importante que conseguimos, obviamente, pues fue el uso de suelo. Una vez que tuvimos ese y que iniciamos el programa de protección, el programa interno de protección civil, pudimos abrir la librería el 21 de diciembre y nos dieron cita para la entrega formal del programa de protección el 3 de enero. Tenemos sellado con un oficio de la presidencia municipal, con un sello de la presidencia municipal, la recepción de nuestro programa interno de protección civil. Tuvimos que hacerle varias adecuaciones a esta casa que yo compré hace más de 10 años, precisamente con este propósito de poner una librería. Y entonces todo iba bien, hasta donde sabíamos todo iba bien. De hecho, recibimos un oficio de la propia Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento con observaciones para ser subsanadas y nos daban un plazo de 60 días. Lo cierto es que son observaciones pues menores que se pueden sustanciar inmediatamente porque son más de procedimientos, que si hay un incendio, cómo van a actuar. Ya se les dijo que estaba en un anexo explicado,
porque contratamos al ingeniero Humberto Hernández, un ingeniero especialista en este tipo de programas, pero ayer, porque así se amanece la gobernadora frecuentemente, pues tomó una decisión de instruirle al alcalde que el día de la inauguración, a una hora de que iniciara la inauguración, me fuera clausurada la librería. Un acto, ahora sí que citando a George Steiner, ¿no? La barbarie de la ignorancia. El problema de María Eugenia Campos Galván, Alberto, es que está gobernando entre el odio y el miedo. Y esta es una decisión que nace del odio, y más del odio quizá de la ansiedad, de la angustia y del miedo que tiene. Y por eso la impulsa hacia el absurdo de clausurar una librería. Yo no sé, sinceramente, si en el estado de Chihuahua, en toda su historia, alguna vez se ha clausurado una librería. No lo recuerdo, pero eso es lo que sucedió. Y bueno, pues nos trasladamos al Parque Revolución, al pie del mausoleo de Francisco Villa. Hicimos el acto inaugural. Habló el licenciado Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que estaba invitado. Habló Marcelo Uribe, un gran poeta, editor, directivo de Ediciones Esfera. Y luego presentamos el libro de Enrique Serna, con su presencia, por supuesto, comentado por Daniel Jiménez Cacho, un gran actor, y Verónica Mendoza, la directora de la Librería de Carlos Fuentes. Te quiero decir que el acto que pretendió ser desvanecido, o si María Eugenia Campos llegó a pensar que ese hecho le iba a redituar o realmente nos iba a echar a perder el acto, yo le informo esta mañana, porque todavía no he podido hablar con muchos medios, y qué bueno que sea a través de la primera emisión del Instituto Mexicano de la Radio, pues le informo que no solamente no ha conseguido su objetivo, que el evento se realizó de una manera muy simbólica, muy significativa. Hoy es un día histórico en Chihuahua, el día que el gobierno del estado y su pelele, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, cerraron una librería. Pero además nos ha potenciado la librería pues en todo el país, no solamente en Chihuahua, porque este nuevo atropello de su gobierno ha repercutido nacional e internacionalmente. Y a mí me da mucho gusto, obviamente por el tema de mi librería, porque es un proyecto cultural muy importante en el que he apostado al mediano y largo plazo, pero también me encanta que se sepa en muchas partes del mundo que en Chihuahua hay una librería que lleva el nombre de ese gran escritor que Hungría dio al mundo, un observador acucioso de su tiempo, un enamorado de su lengua, que era su patria, un gran defensor de la libertad, opositor de todos los totalitarismos, un rebelde, como lo fue Sándor Márai. Javier, lo que sucedió con la librería lo han planteado no solamente por usted, Javier, que es un acto que llama la atención, porque el acta, bueno, la forma como se hizo la clausura, pues vamos, esto puede ocurrir o puede no ocurrir. Entiendo que ustedes tenían todos los documentos en regla, pero esto de una u otra forma no podemos desligarlo del ambiente político que se vive en Chihuahua. Tenemos muy poco tiempo, Javier, lamentablemente, la verdad que sí sería muy importante, me parece que es importante conversar un poco más, pero si quiere lo hacemos más adelante sobre lo que sucede en Chihuahua. Pero ahora mismo,
Se clausura la librería. Pregunta uno, ¿qué va a pasar con esta librería Sándor Márai? Que inclusive la doctora Beatriz Gutiérrez Müller dijo que iba a visitarla, felicitó que se abriera este espacio cultural en Chihuahua. ¿Qué va a pasar con esta librería? ¿Se va a abrir? ¿Cuál va a ser, digamos, ya empieza a convertirse inclusive en un espacio no solamente de términos de promoción de la cultura, sino también con este cariz político, uno? Y dos, personalmente, Javier, esto ya, bueno, ya clausuraron la librería, hay un colaborador suyo en el gobierno que encabezó, que está detenido. ¿Usted cuál es lo que ve en adelante personalmente para usted? ¿Está amparado? ¿Hay investigaciones? ¿Teme usted que pueda haber más pasos que se inscriban en estas circunstancias inusuales en Chihuahua? A mí me han buscado por todos lados, Alberto, me han abierto 4 juicios políticos, los tuvieron que cerrar, me han abierto no sé cuántos procedimientos administrativos, no han encontrado nada, me han amenazado todos los días que de tener con asuntos penales. A ver, yo estoy en Chihuahua, vivo en Chihuahua y abrí una librería en Chihuahua. No estoy amparado y no me voy a amparar. Yo soy el gobernador que fui, me podrán inventar muchas cosas, pero la mentira se combate y los delitos fabricados se combaten. Y yo no voy a salir huyendo de Chihuahua como ellos quieren, porque lo que está en el fondo de esto, y me lo ha confesado un amigo, del que lamentablemente por cuestiones pues de él mismo, de su trabajo, no puedo revelar su identidad, pues me ha confiado que ella ha tomado el tema de la librería como una afrenta personal. Primero porque ellos querían que yo me fuera de Chihuahua. De hecho, públicamente lo han dicho. Ya vete de Chihuahua, aquí no te queremos, porque como lo dijo el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, yo soy un perro muerto. Entonces, pues los perros muertos apestan, hay que echarlos de aquí. Entonces, esas son las expresiones del fiscal general, nada más para que sepan el nivel político que ahora priva en Chihuahua. Pero bueno, el tema es que se ha tomado esto como una afrenta de poner una librería que está a 5 cuadras del Palacio Estatal de Gobierno. Sin embargo, es una mentira la que ellos están contándose a sí mismos, porque ellos saben que yo tengo esta casa desde hace más de 10 años, o sea, yo no quise ir a poner ahí la casa. Esa casa está construida desde hace décadas, ahí vivió por muchos años uno de los grandes dirigentes del PAN, un panista de grandes vuelos en términos oratorios, Guillermo Prieto Luján, y yo compré esta casa desde hace 11 años. O sea, esa es la casa en donde yo puse la librería, que por cierto es una librería que ha gustado muchísimo a la gente de Chihuahua, la han disfrutado, hay expresiones más. Voy a pelear por los instrumentos legales, porque como el procedimiento administrativo y los permisos otorgados y el programa de trabajo de protección civil lo tengo entregado y recibido, incluso estamos en las observaciones, y asentaron en el acta que yo no tengo el programa de protección civil. De hecho, nunca nos lo pidieron. Los agentes llegaron a cumplir una consigna y tenemos todo videofilmado. No nos pidieron el programa de protección civil. Y dicen, al momento, en un recorrido de rutina, así empieza el acta, en un recorrido de rutina detectamos una instalación con el giro de venta de libros, etcétera, etcétera. Bueno, nada más que este recorrido de rutina coincidió con que ese día y dentro de una hora se inauguraba mi librería. En el caso de Justicia para Francisco, el movimiento estudiantil y social que está defendiendo al fiscal anticorrupción, pues seguimos nosotros pidiendo al Poder Judicial Federal una actuación imparcial, una actuación objetiva, porque habrá dentro de muy poco audiencia fundamental, la audiencia del 25 de enero, para definir a medida cautelar del exfiscal anticorrupción. Pedimos que Francisco González Arredondo lleve ese juicio en libertad. Sin embargo, ya está planteado un conflicto competencial, Alberto, entre la jueza local y el juez federal que asumió la competencia del cargo del caso, por haber atraído la Fiscalía Pública la investigación.
quisiera expresar mi gratitud a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ha sido particularmente el día de ayer una muestra de solidaridad, pero sobre todo de un compromiso con el libro, con la lectura, con la cultura memorable. Hemos sentido su solidaridad. Ella ha saludado de una manera muy generosa la apertura de una nueva librería del país, porque es una tenaz impulsora de la lectura, y además es una escritora de hondo doctorado. Ya tiene una obra propia de 11 libros, de innumerables ensayos académicos, y por supuesto que un personaje como ella, comprometida con el fomento a la lectura, pues no podía más que saludar la apertura de la librería y celebrar la apertura de la librería. Y ha sido muy, pues ahora sí que muy emotivo para nosotros, muy alentador, que ella haya hecho expresiones en Facebook, en Twitter, en su cuenta de Instagram, incluso subió fotos. Yo no sé si también esto acá alteró o impulsó el ánimo hacia el absurdo, pero yo sí quiero agradecerle a ella porque particularmente ayer, que empezó a conocerse en redes sociales y empezó la polémica y las noticias sobre esto, pues ella asumió una defensa y ha condenado esta clausura de esta librería por ser un hecho inaudito, insólito, increíble desde muchos puntos de vista, porque ahora sí que, aunque usted no lo crea, en Chihuahua la venganza política clausuró una librería a punto de inaugurarse. Pues sí, Javier Corral, como le digo, hay muchísimos temas de conversación de lo que sucede en Chihuahua, pero no tenemos tiempo. Si le parece, más bien, ¿qué le parece si nos convocamos para una próxima plática y definimos bien la agenda y le damos, exgobernador Javier Corral? Le agradezco de entrada esta conversación, la primera emisión de Imer Noticias, y le deseo mucha suerte. Gracias, Alberto. Aceptada la entrevista, me gustaría poder estar con varios de los asuntos que acá están siendo polémicos, y conmigo yo puedo incluso la semana de febrero estar en el estudio, si ustedes lo creen conveniente, y podemos platicar el tiempo que se sabe. Híjole, se nos está cortando justamente cuando estamos amarrando la entrevista, pero que quede ya. Está amarrada. Está amarrada, perfecto. Ahora. Muy bien, exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí, la verdad que es lo que sucede en Chihuahua. Tenemos que mantener la mirada allí porque es un tema importante. Mientras tanto, ya andamos corriendo. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya. Imer Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.